Bienvenidos, bienvenidas y muy buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar nuestra reunión aquí desde la Biblioteca Central Pedro Sule con algunos aspectos muy importantes en la escritura científica y también en la redacción académica. Se trata de dos estilos muy utilizados en el quehacer universitario y también, por supuesto, en la investigación. Me refiero a la utilización de los estilos APA y Vancouver, mayormente uno para psicología y humanidades y el otro para ciencias biológicas, médicas e ingeniería. Hoy vamos a hacer un recorrido comparativo de ambos estilos de citación y referenciación. Mencionamos lo siguiente: siempre que citemos, tenemos que referenciar y toda referencia debe responder también a una cita en el corpus textual. Es por eso que podemos decir que las citas y las referencias son las dos caras de una misma moneda. ¿De acuerdo? Es así, no podemos citar sin referencia y tampoco una referencia puede estar allí en el listado sin corresponder a una cita en el corpus textual. Bien, son dos de los más importantes estilos para citar y referenciar, y justamente una cita viene a ser una expresión parcial de las ideas en un determinado trabajo con referencia al origen de la fuente. Esta cita va a ofrecer, cuando se trata del estilo APA, la información del autor y el año de publicación. El estilo de la APA, conocido y ahora está en su versión 7, es conocido como autor-año. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pretende de esta manera dar cuenta del apellido o apellidos del autor y el año de publicación del documento? Vamos a ir teniendo un recorrido comparativo de ambos estilos. Se menciona que el estilo APA de la Asociación Psicológica Americana corresponde justamente a la forma de dar cuenta de los nombres o del apellido de los autores, y por otro lado, el estilo Vancouver es también conocido como el estilo numérico. ¿Qué quiere decir? Va a registrar numéricamente la aparición de las citaciones. Iremos explicando en el transcurso de esta conferencia. Dos tipos de citas, la directa o textual y la indirecta, también llamada paráfrasis. En ambos casos, debemos considerar respetar el derecho de autor. Es decir, no podemos asumir como nuestro algo que no nos corresponde. Y esta es la forma ética de poder hacer el registro de los autores, de las fuentes que estamos utilizando. Veamos a continuación cómo en el estilo de la APA, versión 7 en idioma inglés y versión 4 en idioma español, aparecen las citaciones en el corpus textual. Dos formas pueden adoptar las citas. En este caso, hemos considerado el apellido y entre paréntesis aparece el año de publicación del documento. Fíjense ustedes, cuando tenemos en Latinoamérica, en la mayoría de países latinoamericanos y en los documentos de trabajo, aparecen los dos apellidos del autor, debemos considerar, si aparece así en el documento de trabajo, los dos apellidos del autor. En este caso, el autor de apellido paterno Bonilla aparece
solo con sus nombres y su primer apellido, es decir, el apellido paterno. Al no aparecer el apellido materno, entonces no se ha considerado en la denominación en el momento de hacer la cita. Pero los autores que tienen sus dos apellidos deben aparecer tal cual hacen su configuración en los documentos de referencia. Entonces allí es el estilo APA, en este caso, primero dando cuenta del apellido y el año de publicación y de otra manera, al término de la citación, colocamos entre paréntesis el apellido y el año de publicación respectivamente. Cuando tenemos citas textuales, es fundamental y obligatorio, digamos, que se debe incluir el número de página de la fuente original. Puede ser también que se consigne el número de párrafo. Supongamos que se está trabajando en un documento digital y no aparecen las páginas. Entonces considerar, se tendrá que considerar el número de párrafo correspondiente. En este caso, de igual manera, aparece Cárdenas seguido del año de publicación y estamos con el estilo de la APA. Luego estaremos viendo cómo es que se trabaja con el estilo Vancouver, muy usado en ciencias biológicas, médicas y ingeniería. Este estilo, el primero es conocido como el estilo basado en el autor, es decir, se considera en el momento de realizar la cita y se da cuenta del apellido del autor, en este caso Cárdenas. En la cita basada en el texto, lo que interesa es lo que se pretende comunicar y los datos del autor y el año de publicación van al final antes de cerrar el párrafo. El primero es conocido como el estilo narrativo y el segundo modo conocido como el estilo parentético. ¿Qué quiere decir? Que van todos los datos al final dentro de un paréntesis. Es por eso que recibe el nombre de parentética. APA considera una citación directa breve cuando se tratan de menos de 40 palabras. Para el caso de Vancouver, no es tal cual. En el caso de Vancouver, no cuenta palabras. Lo que va a tomar en cuenta es los renglones, ¿de acuerdo? Los renglones en el trabajo, es decir, menos de 5 renglones. En el caso de APA, tenemos que si una cita va a ser ubicada en el corpus textual y corresponde a menos de 40 palabras, por lo tanto, debe ir en el propio párrafo y entre comillas. Antes de cerrar el párrafo correspondiente, se debe colocar, como podemos ver en el ejemplo, el apellido, el año de publicación y sin duda el número de página. Y finalmente, tras cerrar los paréntesis, colocamos el punto terminando de esta manera la citación dentro del párrafo. Esa es la forma de citar. También podemos utilizar el estilo APA dando cuenta del apellido del autor. Aparece al inicio. En este caso, tenemos a Echevarría, 2023. Luego aparecerá la citación entre comillas porque se trata de menos de 40 palabras y se cierra dando cuenta del número de página donde se encuentra
la citación correspondiente en el texto original. Se cierra con punto. No debemos olvidar que la abreviatura para citar de página es solamente una P minúscula y su plural, si se tratase de varias páginas, de 2 páginas, por ejemplo, es simplemente repetir P minúscula doble y tendríamos el plural. Como se señala en este ejemplo a continuación del documento de Kaplun 2022 que aparece en la página 56-57. Alguien me dijo, profesor, ¿cómo puede aparecer en 2 páginas si la citación es pequeña? Sí, hasta intergrupal en el documento original está en la página 56 y se continúa tan dinamizador y corresponde a la página 57. En ese caso, debe ir configurado del siguiente modo. Diversas formas de citar son usadas con el estilo de la APA. Fíjense ustedes, cuando citamos de manera directa, podemos utilizar diversas formas. Podemos empezar mencionando los apellidos de los autores, si fueran 2. Podemos iniciar dando cuenta del año de publicación. Asimismo, puede ser estilizado de forma parentética, apareciendo los datos de los autores al final. Es decir, es el estilo que quiera darle el redactor del trabajo, quien está haciendo el trabajo académico. Luego tenemos una citación extensa y aquí sí queremos hacer una observación importante, es que ya las recomendaciones para publicaciones en artículos científicos de revistas indexadas solicitan no hacer uso ni en APA ni en Vancouver de las citaciones extensas. Estas citaciones directas extensas que en APA corresponde a más de 40 palabras o en su defecto en Vancouver corresponde a más de 5 líneas o de 5 renglones, ya no está muy recomendado, porque como ustedes saben, se trata simplemente de un copia y pega, el traslado, salvo que sea de mucha necesidad. Si queremos traer a colación una norma, si queremos compartir algún concepto tal cual, entonces haremos uso de una citación extensa. Caso contrario, no es preferible hacer este tipo de citación y nosotros debemos optar indudablemente por una citación, ¿ya? Una citación de tipo parafraseado, es decir, una citación indirecta. Acá tenemos también una cita directa que corresponde a más de 40 palabras que no debemos ya hacer uso de ellos porque imagínense, es sin duda un copia y pega. Lo que sí se recomienda es lo que a continuación damos nosotros a compartir. La citación indirecta o también conocida como cita de paráfrasis. Y da cuenta de, si uno tiene un texto original, extenso, primero lo lee, comprende, luego de hacer la comprensión, redactamos haciendo uso de una redacción contextualizada al documento que nosotros estamos trabajando, dando énfasis en considerar las ideas más importantes del texto original. Si nosotros leemos el texto original de Strauss, que está en el lado izquierdo, podemos dar cuenta que en la paráfrasis que se hace o la citación indirecta del lado derecho dice lo mismo, pero está expresado de un modo
más resumido. No es simplemente, y aquí queremos hacer nosotros mucha crítica cuando se trata de la citación indirecta y se piensa que parafrasear es simplemente cambiar términos por sus sinónimos, alterar el orden sintáctico de las oraciones y que no significa en realidad un parafraseo, sino más bien una artimaña para poder evitar similitudes, dejando ininteligible el texto que se quiere comunicar. Entonces, se tiene que volver a redactar, como es en este ejemplo. Fíjense, nos vamos a detener allí y tenemos dos párrafos en el texto original. El primero dice: la medalla Newbery ha sido el premio más importante de la literatura infantil norteamericana durante más de 8 décadas. Miren, si nosotros tomamos en cuenta, esa parte no es la idea principal. El día de enero en que se anuncia el ganador anual, fíjense, se agotan los ejemplares en las librerías de todo el país. Las bibliotecas ordenan sus copias, los maestros incluyen la obra en sus cursos. Es más bien un primer párrafo de presentación, de contexto, y no hay esencia allí. Pero fíjese lo que ocurre en el segundo párrafo. En la actualidad se debate en el mundo literario el valor de este galardón, ¿de cuál? De la medalla Newbery. Muchos se preguntan si los libros premiados recientemente resultan tan complicados e inaccesibles para la mayoría de los niños que, en efecto, han contribuido a alejarlos más de la lectura. De los 25 ganadores y finalistas seleccionados entre 2010 y 2015, 4 de los libros tratan sobre la muerte, 6 sobre la ausencia de uno o ambos padres y 4 sobre condiciones de salud como el autismo. La mayoría de los restantes abordan problemas sociales complejos. Si nosotros hacemos una paráfrasis, rescatamos la idea central del autor, la idea más importante que se pretende comunicar. Y fíjense cómo en la paráfrasis hemos considerado esa idea, pero expresada de este modo. Y se menciona, para Strauss 2024, los libros infantiles, ahí está, que ganan la medalla Newbery por su excelencia, se venden muy bien a pesar de su tendencia a tratar temas difíciles, temas complicados, como la muerte y los problemas en el desarrollo. En lugar de promover el interés de los niños en los libros, estos temas son tan sofisticados y difíciles de comprender que de hecho desalientan su interés por la lectura. Es la esencia de lo que se pretende comunicar y de esta manera tenemos una cita parafraseada que, como podemos ver, menciona al autor, menciona a Strauss. Y aquí muchas veces se pretende y dice, no, profesor, yo lo he leído, lo he internalizado, lo estoy escribiendo con mis propias palabras, lo estoy expresando de otro modo, y ya no consideran a Strauss. Eso es un claro error, estamos cayendo en plagio si tratamos de hacer ese tipo de trabajo. Se tiene que respetar la autoría, en este caso, de Strauss. Tenemos otro texto, aquí también para compartir, el texto original de Quispe, que habla de un mercado de aplicaciones y el parafraseo. Siempre me ha preguntado y me ha dicho, profesor, si tenemos nosotros un texto original amplio, un texto original de 2, 3 párrafos y queremos reducirlo, usamos el parafraseo. ¿Se puede hacer también lo mismo para amplificar? Por supuesto que sí. Si tenemos un documento original breve, el cual nosotros queremos parafrasear, podemos también contextualizarlo, ejemplificarlo, amplificarlo, pero lo más importante, no podemos dejar de lado
las ideas más importantes. No podemos dejar de lado las palabras clave. No podemos mutilarla, tampoco podemos nosotros darla de manera incompleta o tergiversada. De ahí la importancia de citar de manera indirecta. Existe también la citación de comunicaciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Son trabajos que no pueden ser consultados por los lectores. Se cita en el texto como comunicaciones personales. No requieren entrada en la lista de referencias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted conoce a un especialista, conoce a un académico, a un investigador, y lo contacta a través de alguna red social, lo contacta a través de su correo electrónico, a través de una llamada telefónica, a través de algún servicio de mensajería, de chat, usted va a comunicar esa conversación como una comunicación personal, ¿de acuerdo? Como una citación de comunicación personal, pero no puede mandar referencia porque no podemos registrar la fuente original, ¿de acuerdo? Entonces allí sí aparecerá también de manera parentética o de manera de citación narrativa, dando cuenta de el apellido de quien está siendo abordado como cita de comunicación personal. Miren aquí, vamos a comparar qué pasa con el estilo de la APA cuando tenemos dos autores, cuando el texto que estamos citando tiene autores que comparten su autoría. En este caso, tenemos a King y Levine. Y aquí sí hay que poner en claro, en muchas de las citaciones que se tienen, se está y se sigue utilizando todavía el ampersand, que viene a ser un símbolo que se utiliza para reemplazar AND en inglés, ¿ya? Que viene a ser I o Y en español. En el caso nuestro, que estamos trabajando los documentos en español, no es conveniente utilizar el ampersand, sino nuestra, nuestra penúltima letra del alfabeto, que viene a ser Y. Tanto la primera vez que citamos aparecen los dos autores, como las siguientes veces que se citan aparecerán los apellidos de ambos autores y el año correspondiente. A partir de tres autores, ya el asunto cambia. Cuando son tres autores, para considerar nosotros según el estilo de la APA, vamos a citar desde el primer momento solo al primer autor y le acompañamos de la abreviatura et al, que significa y otros. En este caso tenemos el artículo cruzamiento diagnóstico en la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, implicaciones para el DSM-V. Entonces, que viene a ser el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. ¿De acuerdo? Entonces, allí tenemos que la autoría de este artículo lo comparten 6 autores. ¿Qué hacer allí? Según APA, vamos a considerar únicamente al primer autor que aparece en el listado. En este caso, se va a considerar a Eddie Camrin porque es el primero que aparece en la lista. No consideramos el orden alfabético, sino el que aparece primero, porque de acuerdo a este estilo, quien aparece primero es justamente el
autor, el investigador, el colaborador de más importancia, ¿ya? Es por eso que aparece encabezando el listado. Esa es la forma. Por lo tanto, el modo adecuado de cómo hacer la citación sería ahí Eddy et al. 2021, la primera vez que se cita, y las siguientes citaciones que se realicen de igual manera. Esta es la forma como se va a citar cuando se trata de 3 a más autores. Se citan fuentes secundarias, citas de citas, para tomar en consideración documentos antiguos que aparecen de forma física y que muchas veces no se ha digitalizado, no se encuentra en algún archivo, en la web o en algún repositorio, pero sí señalados en algún trabajo académico. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el trabajo, como aquí vemos en el artículo de Padula Perkins, se menciona a García Aretio, quien en 1987 da una definición en un trabajo publicado en 1987. Quien está trabajando el documento no encuentra el artículo original de García Aretio, pero sí lo ubica en el trabajo de Padula Perkins. Por lo tanto, se debe dar cuenta que para García Aretio, la educación en este caso es tal cosa, pero al final se debe hacer la aclaración de que se está citando en el documento de Padula Perkins 2002 en la página 54. Y en la referencia damos cuenta de ello. No hemos leído el documento de García Aretio, no lo podemos referenciar, no lo tenemos en nuestras manos. Lo que tenemos en las manos del investigador es el documento de Padula Perkins y él es el que aparece en las referencias. Padula Perkins, J.E. 2002, La cuestión bibliográfica en la educación a distancia, publicación en la revista Educación y Biblioteca. Está el número de volumen 132, páginas 54 a 58, y por supuesto el URL del PDF correspondiente. Esa es la forma como se debe concretar la citación. Cuando estamos trabajando, ya sea en APA o en Vancouver, podemos nosotros ¿hacer cambios en la fuente original? Sí, siempre y cuando los expliquemos, siempre y cuando lo comuniquemos. Por ejemplo, aquí, en este texto que se ha trasladado del texto original como una cita textual, entre comillas, entre corchetes aparece 3 puntitos. ¿Qué significa o qué denota ello? Significa que se ha extraído después de la palabra universidad, se ha obviado, se ha extraído parte del texto. La persona que lee sabe que cuando aparece entre corchetes los 3 puntitos, es que la información que continúa ha sido extraída. En este caso, se tiene que comunicar haciendo uso de los corchetes. Alguien me dijo, profesor, ¿y por qué no se puede colocar ahí paréntesis? No se recomienda utilizar los paréntesis porque los paréntesis, como pueden ver ustedes, se utilizan para colocar o los datos del autor, el año de publicación o en su defecto el número de la página. Entonces utilizamos los corchetes. De igual manera, vamos a lanzar nuevamente el formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia el día de hoy. Y tenemos aquí nosotros también
que podemos agregar, no solo quitar parte de la información, sino agregar, pero comunicarlo, como es el caso del ejemplo que está en la parte inferior, en que el, la expresión, por lo tanto, ha sido agregada. ¿De acuerdo? Entonces, esa expresión ha sido añadida y se debe consignar entre corchetes para que quien lo está leyendo se dé cuenta que no es parte de la cita del texto original, sino más bien ha sido agregado por el autor del documento. De igual modo, podemos hacer uso de las cursivas, pero hay que comunicarlo, cursivas añadidas. Podemos colocar negritas, hay que hacer uso de la explicación entre corchetes que se han agregado negritas y así por el estilo. Cuando nosotros tenemos autores corporativos, me refiero a organizaciones, instituciones, que son reconocidos de manera muy fácil por sus siglas o acrónimos, la primera vez que se citen, la primera vez que se mencione como cita, debe considerarse la denominación completa, acompañado de su acrónimo o de su sigla, seguido del año de publicación en el caso de APA. Tal es así que cuando se mencione por primera vez al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, más conocida como INDECOPI, debe aparecer de ese modo. Las siguientes veces que se citen en el documento, ya se estará solamente colocando su forma abreviada, en este caso en forma de acrónimo, INDECOPI, ¿ya? Pero la primera vez, no olvidarse, la primera vez que se mencione, tiene que hacerse uso de la denominación completa. Igual, sea el Ministerio de Salud, sea la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Organismos muy conocidos, OMPE, ¿ya? RENIEC, etcétera, tienen que ser detallados con su denominación completa la primera vez que se cite. Formas de colocar, ya saben ustedes, colocando al final de la cita la primera vez o ya de manera abreviada las siguientes veces que se tenga que citar estos autores corporativos, que no son otros sino organizaciones, instituciones gubernamentales, etcétera. Cuando aparecen trabajos que corresponden a la coincidencia o coinciden en alguna teoría, coinciden en algún concepto o definición y vamos a considerarlos, queremos hacer notar de que todos esos autores comparten esa definición, entonces deben consignarse los autores alfabéticamente, separados con punto y coma, separados por punto y coma. En este caso aparece primero el apellido, el año de publicación y ordenados alfabéticamente según el apellido correspondiente. ¿De acuerdo? Lo mismo va a ocurrir cuando los autores coinciden en su apellido. Se consignará en primer lugar, ¿ah?, la abreviatura de su nombre. Se colocará la inicial, ¿ya?, de el nombre, la primera letra de su nombre. Debe aparecer ahí. Lo mismo aquí, cuando tenemos trabajos que han sido publicados por el mismo autor en años distintos. Por ejemplo, aquí tenemos trabajos de Quirós
que coinciden repetitivamente dando la información en su trabajo del 2012, en el 2015 y en el 2018. Entonces, lo que se va a hacer es, si se está considerando este tipo de cita, referenciar las tres, los tres documentos ordenados, ¿ya? Ordenados desde el más antiguo al más reciente. Es la forma como debe tratarse este tipo de citación. Lo mismo, a veces ocurre que un propio autor ha publicado documentos en el mismo año, dos, tres, cuatro, cinco, seis documentos. ¿Qué hacer si en el año 2024, por ejemplo, Hacksaw hizo la publicación de dos documentos? Y lo que debemos hacer es, al documento, como es, por ejemplo, aquí, ¿no? La revisión de información en línea, y que ha sido expuesto en un primer momento, colocaremos dándole la citación correspondiente del año seguido de una letra, en este caso 2024A, y la siguiente publicación como 2024B. Es la forma, no podemos dejar de lado y se estará haciendo mención de las dos citaciones correspondientes de Hacksaw en este caso. Siempre nos preguntan, ¿y se puede citar la inteligencia artificial? Hemos tenido una conferencia la semana pasada en la que hemos mostrado que la inteligencia artificial es de gran ayuda, es un aliado en la investigación, es un aliado en el trabajo académico. Pero lo que no podemos hacer es dar créditos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve como un mecanismo de ayuda, sirve como un vehículo de aceleración para encontrar documentos, para encontrar información. Y ahora que se conocen muchas plataformas de inteligencia artificial, muchas herramientas que permiten encontrar con un clic, permiten encontrar solo con una pregunta documentos o citaciones en artículos científicos recientes y considerando el autor correspondiente, considerando la referencia correspondiente. Entonces, lo que vamos a hacer es no citar la inteligencia artificial, sí citar a los autores, porque es de gran ayuda utilizar la inteligencia artificial como un vehículo para la investigación. Fíjese la RAE, aquí coincide la Biblioteca Complutense y la Universidad del Sur de California con la RAE que mencionan, en este caso, que la inteligencia artificial es justamente la creación de programas informáticos que realizan operaciones comparables con la mente humana, pero que de ninguna manera vamos a considerarlos para poder citarlas como inteligencia artificial. Fíjense aquí, ¿qué es lo que se señala, no? Dice, siempre que utilicemos herramientas de inteligencia artificial, el más conocido, el ChatGPT, el chat de Bing, de Microsoft, el de Google, el Bard, ¿no? O cualquier otro, debemos considerar lo siguiente. La inteligencia artificial no es humana y nunca podrá ser considerada como autora del contenido que nos proporciona. Entonces, hay que tomar en cuenta estas orientaciones que nos dan para poder considerar como ayuda, como aliado, pero para encontrar la información correspondiente y las citaciones lo tendremos que hacer nosotros, ¿ya? Considerando
considerando a la inteligencia humana por encima de la inteligencia artificial. A raíz de esto, se acaba de publicar ya un libro por millones. A ver, sí, se acaba de publicar un libro que va a ser presentado este viernes en el Centro Cultural Puyasunchis, ya en el Cusco, el libro que lleva como título Inteligencia Artificial y Estupidez Natural. Fíjese, ¿ya? Son reflexiones sobre el capitalismo tecnológico, un trabajo que busca abrir debate sobre el impacto real de la tecnología en nuestras vidas, más allá de sus promesas de progreso. Entonces, están todos invitados. Vamos a compartir también el enlace correspondiente porque además de ser presencial, se puede estar presente a través de un enlace virtual. Muy bien, entonces, fíjense ustedes, vamos ahora a hacer la comparación de cómo se cita, porque ya hemos visto la citación en el estilo de la APA, vamos a ver cómo es la citación con el estilo Vancouver. En APA ya sabemos, colocamos el apellido del autor, los apellidos del autor y el año de publicación. En el caso de Vancouver, ¿ya? Las citas que van a aparecer en el corpus textual van a estar acompañadas, ¿ya? De llamadas consistentes en números que van a ser ordenados de acuerdo a cómo se va citando en el documento la primera vez en que aparece. Si se cita una obra más de una vez, va a conservar el mismo número, ¿de acuerdo? Es decir, documento que uno traslada al trabajo de investigación aparecerá con el número 1. Las siguientes veces que citamos el mismo trabajo, va a conservar el mismo número correspondiente. Entonces, a este tipo de citar, como es en el estilo Vancouver, se le conoce como la citación numérica. Los números que acompañan a las citas, ¿ya? Siempre estarán en números arábigos. De dos modos, se pueden escribir entre paréntesis o puede ser también sin paréntesis como superíndice. ¿Qué quiere decir? Como un numerito que está sobre a la volada de la palabra. La mayoría de revistas médicas así han visto por conveniente y se van a ordenar en el texto de manera consecutiva. Fíjense aquí, si tenemos nosotros, por ejemplo, aquí a Cárdenas López, aparecerá entre paréntesis el número 1 porque es el primer autor que se está citando en el documento. Las propias, eh, las siguientes veces que se citen a Cárdenas López, se consignará el número 1. Fíjense ustedes que cuando se mencionan los apellidos del autor, Cárdenas López, de inmediato va el número 1, pero también podemos hacerlo sin considerar el apellido. Simplemente colocamos la información y antes de terminar el párrafo va entre paréntesis o puede ir también en superíndice el número correspondiente. En este caso, el número 1 por ser la primera cita, el primer autor que aparece, ¿ya? En el documento. Diversas formas de incluir citaciones dentro de un corpus textual, pero ya con el estilo de Vancouver. El estilo de Vancouver, que es más para ciencias biológicas, ciencias médicas, ingeniería y biología. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Como ha sugerido Ginás, y aparece el numerito 2.
En las referencias, en el número 2 debe aparecer Ginás con su referencia. En el caso de la APA, no aparecen en orden secuencial, sino el listado de referencias se considera de manera alfabética. ¿Ya? Los apellidos aparecerán en orden alfabético. Tenemos, por ejemplo, aquí, cuando se cita de esta manera y se ha consignado en algunos estudios recientes, miren, ni siquiera se va a poner en énfasis quiénes son los autores de esos estudios. Simplemente se coloca 3-5, quiere decir que abarca los estudios consignados con el número 3, el número 4 y el número 5, que van a aparecer al final del documento registrados con ese número en la referencia y se está tomando en cuenta aquí en la citación. Según 3, en contra de lo que 22 y 34 han arguido, por ejemplo aquí, según un documento que aparece en un trabajo consignado con el número 3, que va a estar en contra de lo que argumentan en el trabajo 22 y en el trabajo 34. ¿Qué quiere decir? Esta forma se utiliza para darle fluidez a la idea. Ya no están pormenorizando los apellidos de los autores, sino más bien se está considerando la idea como tal, un autor frente a otros dos trabajos. Aquí también, la teoría o esta teoría fue propuesta inicialmente en 1999 y aparece el número 4. Simplemente en la referencia se va a dar cuenta qué tipo de propuesta o qué teoría es la referida. Lo mismo aquí, los medios de comunicación han vuelto a encender la polémica entre los que defienden las propiedades curativas de la homeopatía. 2-3. ¿Qué quiere decir? Los autores que están consignados con el número 2 y con el número 3, y los que la consideran una disciplina pseudocientífica. ¿Quiénes son los que consideran una disciplina pseudocientífica? Los autores correspondientes a los documentos 4, 5, 6 y 7. Y por último tenemos el ejemplo de Linares García, 8, consignado con el número 8. Entonces, fíjense ustedes, esta forma numérica es conocida como el estilo Vancouver. La primera vez que aparece Ginás en el documento, se le ha consignado, aparece después de otro autor y tiene el número 2. Más adelante, en páginas siguientes, en la página 20, en la página 40, etcétera, vuelve a aparecer el mismo trabajo de Ginás y va a mantener el número que le fue asignado la primera vez. En este caso, ¿ya? Va a considerarse, va a seguir considerándose el número 2. Esa es la diferencia ordenada que tiene Vancouver en cuanto a la forma de citar, dando cuenta de una numeración dentro del documento que aparece. Lo mismo aquí cuando se va a citar estos autores corporativos, aparecerá el número que le corresponde. Los autores, ¿ya? Distintos aparecerán ya no con los apellidos correspondientes, no es necesario. Aparecerán siempre y cuando, ¿ya? Están presentes en el orden correspondiente de menor a mayor, separados por una coma. El documento 1, el documento 2, documento 6, documento 9. Y las referencias. Aquí nos vamos a dar cuenta de la forma cómo se referencian las fuentes que se han utilizado a lo largo del trabajo escrito. La forma de la APA, ya saben ustedes, para publicaciones periódicas, tenemos ahí artículos de revistas, va a aparecer el apellido del autor seguido de la inicial, ¿ya? De sus nombres. Si tiene dos nombres y está consignado así en el documento,
aparecerán las iniciales, las dos iniciales de sus nombres. Lo mismo, si aparecen dos apellidos en el documento que uno está utilizando, debemos consignar los dos apellidos. Entonces, aquí tenemos la forma de referenciar un artículo de revista. Si el artículo de revista lo encontramos en línea y tiene código DOI, también debe aparecer como tal, sin olvidarse de el vínculo de la URL correspondiente. Un artículo de un diario de publicación. Muchas veces aquí se consigna el nombre del diario al inicio. No, lo que debemos considerar, si tiene autor, colocar el apellido del autor. Si no tiene autor, pues debe ir el título. En última instancia, si está en línea, si es un artículo en línea, podremos colocar el URL correspondiente. Y así tenemos cómo referenciamos, de acuerdo con APA, los libros impresos. Un libro impreso, como es este, por ejemplo, el de Shakespeare, el libro, la obra, Hamlet. No olvidar consignar entre paréntesis la fecha original de su primera aparición. En este caso, es un texto ya de larga data que fue publicado originalmente en 1609. Fíjense. También podemos dar cuenta de los formatos recientes, como los audiolibros, en este caso de la saga de J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal. También considerar ahí la voz del narrador o de la narradora, el tipo de formato que se ha utilizado, ¿ya? Y no olvidarse el URL correspondiente. Los libros impresos se considera también diccionarios e enciclopedias, fíjense. Vamos a considerar asimismo informes y comunicados. Cristian Castillo Gómez nos dice, si la recomendación para las ciencias médicas es el estilo Vancouver, ¿por qué en algunas facultades, como la de medicina humana, exige el estilo de la APA para las tesis? Sí. Un buen comentario, digamos así, Cristian Castillo. Sí, justamente, fíjense, en las publicaciones, si nosotros vemos nuestros doctorandos en medicina, los que hacen sus tesis en maestrías, doctorados, en posgrado de medicina, se solicita el estilo APA, ¿ya? Pero para las publicaciones en revistas científicas ya se están solicitando el estilo Vancouver. Es así por la unidad de posgrado. Esto va a corresponder a la unidad de posgrado, porque es una forma de unificar ya el estilo, pero cuando se va a publicar, ojo, y eso hay que tenerlo en cuenta, cuando usted va a publicar en alguna revista, usted no puede decir no, porque la revista le va a decir, estimado escritor o redactor, ya, autor, le solicitamos, se ciña usted al estilo Vancouver o le solicitamos mayormente al estilo APA y usted tiene que considerar esas orientaciones, ¿ya? Por eso es que aquí compartimos ambos estilos. Pero es cierto, ¿no? Irónicamente, en medicina, ¿ya? En medicina, en ciencias médicas, para las tesis se está solicitando el estilo de la APA, pero cuando le solicitan artículos científicos para publicaciones en revistas indexadas, van a aparecer ahí que el requerimiento está justamente bajo el estilo Vancouver.
pero eso no es inconveniente, no es inconveniente, es simplemente trabajarlo a través de un organizador como puede ser Sotero o puede ser Mendeley, que vienen a ser ayudas para hacer referencias y citaciones en el texto, y con un clic puede pasar del estilo Vancouver al estilo de la APA. Lo que sí debe saber el investigador es estos pormenores, porque la metadata o el metadato existente puede equivocarse. Es más, casi nunca está perfecto. Entonces tenemos que ver ahí y hacer la revisión de la forma cómo es que se debe consignar. Muy bien, ahí tenemos entonces los informes y comunicados, la manera cómo es que se cita un comunicado de prensa, por ejemplo, bajo el estilo, ¿ya?, de la APA, las conferencias y presentaciones, las ponencias, los resúmenes de conferencias. Las tesis, aquí está lo que nos estaban solicitando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tesis para obtener el título, en este caso, para optar el título de abogado de la Universidad de Lima, y está en el repositorio institucional. Esa es la forma en que debe aparecer el trabajo en la referencia correspondiente. Una tesis de maestría, aquí tenemos, por ejemplo, de año 23. La tesis doctoral, como debe aparecer, si está en el repositorio correspondiente, debe ir también el URL que le corresponde a él. Los documentos legales, claro que sí, ¿ya? Eh, los documentos legales también tienen una forma de referenciarse. Leyes, los códigos, como el código, por ejemplo, procesal penal, los decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, los medios audiovisuales, todo tipo va a ser consignado. Una película, películas en idiomas extranjeros, en los podcasts que están muy de moda, los videos de YouTube, una obra de arte, las diapositivas, ingresos y publicaciones que se hacen las referencias en redes sociales. Por ejemplo, en un perfil de X, el otro era llamado Twitter, ¿no? En Facebook, en Instagram, las páginas web también, los foros en línea. Ese es en el estilo de la APA. Y vamos a ver aquí cómo es que se deben considerar, según Vancouver, ¿ya?, algunas pautas importantes en la consideración en el momento de hacer las referencias. Los autores deben ser citados y referenciados según aparezcan sus apellidos. Eso no olvidarse. Si tiene un solo apellido, un solo apellido. Si tiene dos apellidos, los dos apellidos. Si los apellidos están unidos con guión, muchas veces ocurre que el autor, para no perder, porque antes se pensaba de que hay que considerar solamente el apellido paterno. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? Porque APA, ¿de acuerdo? Tanto APA como Vancouver se dan en Norteamérica y por lo tanto allí solo utilizan un apellido. Los norteamericanos tienen un solo apellido. Entonces, por ahí que aquí se pensaba muchas veces que no hay que considerar el apellido paterno, solamente el paterno. Miren aquí. Si hay más de 6 autores, se van a consignar los 6 primeros, separados por comas, y a continuación va la fórmula et al, que quiere decir y otros, y otros. Aquí tenemos los ejemplos de cómo se van a ordenar
¿ya? De acuerdo al orden en que se registraron en las citas. Por ejemplo, aquí tenemos el trabajo de Graña Aramburú y aparece en el documento original Graña-Aramburú. No va ninguna coma como en APA y va el punto de la letra inicial de su nombre. Entonces aquí está consignado con el número 1, ¿de acuerdo? Con el número 1. El número 2 corresponde aquí al Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, conocido como ICMJE, con el número 2. Las veces que aparecen en el texto van a consignarse siempre el mismo número, pero en la referencia se ordena numeralmente de manera que aparecen ordenados, 1, 2, 3, 4, etc. A 3, por ejemplo, acá tenemos el documento de Micarelli D y Mosia F. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, las normas de Vancouver, guía breve, que está en internet, le pertenece a la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Entonces, si ese es el caso, aparece con el número 4, es porque se ha consignado ese orden en el documento en el que aparece citado y va a mantenerse durante todo el trabajo con ese mismo número. Fíjense aquí, las referencias se colocan al final del documento y se enumeran de acuerdo al orden en que se han registrado. Ahí tenemos, por ejemplo, con el número 1, aprieto. Con el número 2, tenemos ahí a Lerch. Con el número 3, a Paoli. Con el número 4, tenemos a Roller, Strauss, Abu Baker y otros. En el número 5, también 3 autores. Con el número 6, Jacobs y otros. Con el número 7, también a una serie de autores. Con el número 8, es decir, según van apareciendo en el documento que se está trabajando, deben guardar al final del documento el orden correspondiente. Fíjense, esa es la forma en que deben aparecer referenciados estos trabajos que hemos utilizado en el corpus textual. Este es el estilo numérico de Vancouver, diferente al de la APA en el que se ordenan de manera alfabética. Los libros, fíjense, aparece el apellido y la abreviatura, la letra inicial del nombre, luego está el título o subtítulo, el número de edición. Profesor, me dijeron una vez, no aparece el número de edición. No aparece porque seguramente es el primero. Cuando es la primera edición, no se coloca primera edición. Simplemente se obvia. El volumen, el lugar de publicación, la editorial, la fecha de publicación, en este caso el año, y el número de páginas correspondiente. Y así también, si tenemos los libros virtuales. Los libros virtuales también se considera de esta manera. En el estilo Vancouver, la editorial no se coloca en cursivas. A ver, fíjense ustedes, la editorial, cuando el nombre de la revista, ¿ya? Va a aparecer en cursiva. Aquí tenemos las tesis, como por ejemplo tesis doctoral de la Universidad Pública de Navarra del 2014. Ahí tenemos otra tesis y no olvidarse, cuando son tesis doctorales o tesis que se encuentran en internet, hay que considerar
cuando se ha citado en el documento y dónde se encuentra disponible, la fecha de publicación, el número de páginas. Lo mismo va a ocurrir con los artículos científicos. ¿De acuerdo? Eso es. El título abreviado de la revista, que en APA aparece en cursivas, aquí en Vancouver aparece simplemente en redondas. Cuando lo tenemos en Internet, también hay que consignar todas esas especificaciones correspondientes. Los mensajes de correo electrónico, ya hemos dicho, se citan como comunicaciones personales, ¿de acuerdo? Y las aclaraciones se hacen ya no al final como referencias, sino simplemente a pie de página, a pie de página. Foros, comentarios de blogs, tweets, vídeos, demás documentos de las redes sociales se deben de considerar. Muchísimas gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar más adelante con otras conferencias importantes aquí, desde la Biblioteca Central de nuestra universidad. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia el día de hoy. Hasta la próxima. Cierra, vale, cierra, cierra.